quiero compartir un tema que me he puesto a reflexionar por qué lo hace, por qué lo hice. Présteme atención. Y es que a mí me impacta cómo es la manera de ser de Dios. Ahorita que escuchaba a Clara compartir sobre cómo cambiar las historias de las generaciones. Venimos con tantas estructuras. Esta semana pude visitar a mi papá y a mis hermanos. Y entonces cuando uno visita a su papá de 91 años se da cuenta de todas las estructuras que uno heredó, ¿cierto? Y vienen muchas reflexiones. Señor, ¿será? ¿Tú me vas a permitir llegar a 91? La primera pregunta que me hice. Señor, ¿llegaré diferente? Eso es una buena pregunta. ¿Valió la pena conocer las Escrituras, establecer cambios, tomar decisiones? Entonces, cuando Dios llama a Moisés, ahorita que estaba hablando Clara de esos 40 años donde tuvo que pasar por el desierto para luego ir a disfrutar la prosperidad, Él llama a Moisés y desde el primer día le encomienda su tarea. Y era que tenía que ir a sacar un pueblo de la esclavitud. Y el primer día le dice, ¿para qué quiero que lo saque de Egipto? Y es una palabra, para que me adore. Y toda la agenda del pueblo, si ustedes se dan cuenta, lo que hemos venido estudiando en estos días sobre el principio del año, en el mes de Abib, en el capítulo 12 de Éxodo, es que Dios les dice, listo, los voy a sacar tal día. Busquen un cordero. Y les dice el día que lo debían de buscar. ¿Qué día? El día, ¿cierto? Y el día 14 lo sacrificarán. ¿Y qué deberían hacer con la sangre? En las puertas. Porque ese día, ¿qué día? El 14, a medianoche, ¿a qué horas? ¿Qué iba a pasar? El ángel de la muerte. Conozco muchas personas que su vida la tienen tan, como decimos los colombianos, tan a la topa tolondra. Van, vienen, sin sentido en la vida. Pero cuando tú vienes a Dios realmente, tú tienes que dejar que Él guíe tu vida de esa manera. Y entonces Él llama al pueblo y le dice, mire, le voy a dar la agenda no solamente del primer mes, de todo el año. Y cuando usted estudia en su casa Levítico 23, ahí dice, el primer mes harán esto, el día 10 esto, el 14 esto, del 15 al 22, y luego cuentan 50 días, y en el séptimo mes esto, y tenían programado unas festividades del año. Entiendo entonces lo que por años no entendí cuando David dijo, porque en tu mano, Dios, están mis tiempos. Sí, en las manos de Dios, siempre y cuando mis tiempos giren alrededor de Dios. Fue lo que me empezó Dios a hablar 15 años atrás. Que tenía que empezar a renovar mi mente, porque yo andaba amando a Dios, usando a Dios para mi calendario, para mi agenda, para mis sueños, para mis proyectos, para mis ideas, para mis planes. Pero cuando entendí qué significa que Él sea mi Señor, mi Adón, es cuando yo le rindo todo eso a Él. Y eso es lo que quiero hoy compartir. Hoy quiero compartir un tiempo profético en el que estamos en este tiempo. Estamos en un mes que comenzamos hace poco, pero desde el primer mes el Señor nos da una instrucción que intitulé Contarán 50 días. Pasa el día de las primicias, que el fin de semana pasado lo tuvimos, y Él les dice, ese día de las primicias, ustedes contarán 50 días. Y después de que cuenten 50 días o 7 semanas, ustedes me volverán a ofrecer un grano. Tendrán que volver. Pero otra vez acabamos de venir y eso no es fácil. Es una semana viniendo, es una semana acá y otra semana regresando. Y ahora nos toca otra vez volver. Sí, otra vez volver. Cuenten 50 días. Entonces digo Dios, yo pienso, Padre, ¿qué nos quieres enseñar en esos 50 días? Bueno, que ya quedan 43.
¿Qué nos quieres enseñar, Padre? ¿Por qué? Porque dice la Biblia un verso que dice que todo lo que está escrito son sombras proféticas de lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Cuál es esa sombra profética? ¿Qué es lo que Él nos quiere enseñar? Entonces dice el libro Levítico capítulo 23, versos 15 y 16, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Ese es el día de las primicias. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. E entonces ofreceréis el nuevo grano. O sea que el pueblo, toda la nación, no eran los que sientan. Toda la nación, o sea, me impacta como Dios arma un diseño para una nación. Toda la nación descansaban en el Shabbat. Para toda la nación, desde los bebés hasta los más ancianos, habían unas leyes dietéticas. Habían unas leyes ceremoniales. Había unas leyes para las casas, para las familias. Había una manera de una estructura académica, educativa, de cómo enseñar a los hijos. Había toda una estructura para una nación. Y me impacta que nosotros venimos a Él y a veces ni una congregación, ni una comunidad logramos que todos hablemos lo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus criterios, sus conceptos, sus agendas. Y porque cada uno quiere coger a Dios y decirle, bueno, Dios, yo te necesito, te uso, pero mi vida la sigo manejando yo. Esa es la gran diferencia. Y yo les quiero invitar a que aprovechemos esos tiempos proféticos. Y quiero 2 partes de esta enseñanza dividirla de esta manera. La primera parte son 50 días del cruce del mar hasta el día en que estuvieron en el monte Sinaí. Ahí pasaron 50 días. Entonces vaya a su Biblia, por favor. ¿Trajo su Biblia, cierto? A propósito, levántela, que hace rato no me muestra su Biblia. Así en alto, sin miedo. Diga, esta es mi propia Biblia. Diga, esta es mi propia Biblia. No es prestada. No es de mi esposo, ni de mi esposa, ni de mi papá, ni de mi mamá. Diga, es mía. No, están flojitos, con ganas. Diga, es mía. Muchos descarados viejos aquí de estar acá que no tienen Biblia. ¿Qué hacen sin Biblia ustedes? En una reunión. Está bien para los nuevitos, pero los viejos, levanten la Biblia para seguir desenmascarando a los que vienen aquí de agache con un celular a leer WhatsApp. No, yo lo que quiero es que lean la Biblia, no que lean WhatsApp. ¿Ok? Esa es la que te hará libre. Amén. Entonces vaya a su Biblia y si no tiene, ponga cara de cordero degollado al que está a su lado y pídale misericordia. Estuvimos estudiando desde Éxodo 12. Dios en Éxodo 12 le dice a Moisés, dígale al pueblo que hoy es principio de todos los meses del año. Ese es el principio de los meses. Será el mes de Abib. Y lo primero que harán es hacer Pascua y luego panes sin levadura y las primicias. ¿Cierto? Eso fue lo primero que Dios les dijo. Y lo recordarán por siempre y consagrarán los primogénitos y demás. En el capítulo 14 ya les enseñé algo como Faraón recapacita y reacciona y dice, yo, pero ¿qué hice? Me quedé sin esclavos. Ahora, ¿quién va a usar como mano de obra como servidumbre? Y decide con todos sus carros perseguir al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios entra en pánico, empiezan a hablar bobadas, porque así nos pasa cuando nos paniqueamos, ¿cierto? Y era mejor que nos hubiéramos muerto en Egipto y para qué nos sacaste de Egipto. Y entonces estaban muriendo del miedo y Dios le dice a ellos, los enemigos que hoy ven nunca más los verán para siempre. Moisés le dice, y usted coja esa vara para que se la di, dígale al mar que se abra, y pasan en el mar. Dice que vieron a su izquierda y a su derecha paredes de agua y pasaron por tierra seca. Y cuando el Faraón con sus carros quiso perseguir al pueblo, el Señor los ahogó ahí. ¿Ok?
Entonces, lo primero que ocurre cuando uno sale, dice el apóstol Pablo, que cuando Dios los pasó por el mar, fueron bautizados en el mar. A mí me impacta la grandeza de nuestro Padre Celestial. Y siempre cuento una anécdota de un niño que venía frecuentemente a la congregación y en su escuela de taller creativo les enseñaban sobre la grandeza del Señor. Y entonces un día llegó muy feliz, tenía un papá impío y la mamita lo traía. Y entonces llegó feliz, el niño le dijo: papi, hoy aprendí que Dios en su grandeza ahogó todos los carros y pasaron en medio del mar, se abrió el mar y una pared de agua al lado y lado, y el pueblo pasó por tierra seca. Entonces el papá incrédulo, impío, le dijo: es mentira, usted que deje de creer esas bobadas, es que había verano y se había secado el mar. Y el niño se queda mirando, le dijo: entonces según lo que tú me dices, Dios es más grande de lo que yo pensé. ¿Cómo ahoga a todos los egipcios en tiempo de verano? Dice que todos fueron bautizados en el mar, dice el apóstol Pablo. Usted a veces no sabe cómo bautiza a una persona. Él tenía 3 millones de personas para bautizar. Dijo: ¿qué hago? Ah, fácil, cojo mi mar, lo abro, los bautizo y luego que pasen por ahí, ya. 3 millones bautizados. ¿Cuántos más? Eso dice Pablo, y todos fueron bautizados en el mar. Significa que lo primero que usted tiene que hacer cuando sale a una nueva vida, una nueva oportunidad, es sepultar lo que tenga que sepultar. Por eso es que es tan importante el bautismo. Y estudié Romanos capítulo 6 en adelante, que el apóstol Pablo está enseñando sobre lo que significa el por qué bautizarse. Porque significa un sepultamiento textualmente. En el capítulo 15, si me están siguiendo en su Biblia, hay un cántico de alegría. O sea que lo siguiente que ocurre después de que salen de Egipto y cruzan el mar es que hay cántico de alabanza, de gozo y de salvación. Eso es lo que dice la Biblia, que nunca podemos olvidar el gozo de nuestra salvación. Eso quiere decir, todo tiene que ver con nuestro carácter. Todo tiene que ver con que usted se vuelva una persona gozosa, agradecida. Significa que usted no puede ser mal geniado ni desagradecido. ¿Cómo es en su casa? ¿Cuál es el ambiente de su trabajo? ¿Cómo es su carácter, su temperamento? Eso simboliza lo que tiene que ser. En el mismo capítulo 15, en el verso 22, si usted me está siguiendo, dijo Moisés que al partir del Mar Rojo, que salieron por el desierto y anduvieron 3 días y llegaron a Mara y no pudieron beber el agua de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró de una. 3 días se les olvidaron. 3 días. 3 días. 3 días había pasado el gran milagro de al mar. Y ya empezaron a murmurar. Esa es la naturaleza nuestra. Significa que el siguiente paso es que tenemos que ser libres de la amargura y de la murmuración. Por todo nos quejamos. Vivimos peleando contra Dios, cuestionando a Dios, quejándonos a mañana, tarde y noche, reclamando cosas, pidiendo más cosas, haciéndole preguntas, siempre desagradecido, siempre, pero ¿por qué? Siempre, pero me falta, pero yo quiero más, pero ¿por qué no hace esto? ¿Y por qué se demora tanto el milagro? Si yo ya oré, si yo ya pedí, si yo entonces ¿para qué me dice que pida? Si no es que me va a dar, entonces dígamele de una vez, Padre. ¿Esa es su nueva historia? Pregúntese si usted tiene ese espíritu. En el capítulo 16,
Esta es la promesa del maná. Y en el capítulo 16 está la señal del día de reposo, que ahí les faltó colocarla. Después del capítulo 16, Dios promete que nunca nos faltará el alimento. Otra dificultad que Dios tenía: 3 millones de personas hambrientas, sin supermercados, sin cadenas productivas, sin que nadie sembrara. ¿Cómo hacía Dios para desayuno, almuerzo y comida? ¿Cómo iba a hacer Dios para sostener a un pueblo 40 años en un desierto? No habían grandes cadenas de almacenes. ¿Cómo hace usted para pensar en su futuro de alimentación? ¿Duda? ¿Entra en crisis cuando su nevera está un poco vacía? ¿Entra en depresión por eso? Cuando no tiene la cena llena de granos y de ahorros para 6 meses. ¿Cuál es su crisis de fe? Porque esa era la crisis del pueblo. ¿Nos sacó para dejarnos morir de hambre? Y lo que Dios dice es: yo te prometo que nunca te faltará el alimento. Por 40 años te levantarás y estará en la puerta de tu casa el domicilio del cielo. Así es Dios. Nunca nos faltará el alimento. Nunca nos faltará el vestuario. Nunca nos faltará un techo y un abrigo. Nunca. Míreme que se lo estoy diciendo en la cara. Nunca te faltará nada si te consagras a Dios. Deja de pensar tanto y deprimirte tanto. Piensas que ya los ahorros se me están acabando, ¿yo qué voy a hacer? ¿Crees que el día que no tengas ahorro Dios ya está en crisis? ¿Cuál es tu carácter de fe? Esto tiene que ver con una nueva identidad. ¿Eres una persona tranquila, confiada? ¿Hace cuánto que no te sale un contrato? ¿Hace cuánto que no tienes un salario fijo? Pero Dios te sigue sosteniendo. Porque fiel es el que promete. Tú tienes que confiar en Dios. Tú tienes que alzar tus ojos a los montes, porque solo de Él viene el socorro. Su socorro no viene de un salario, ni de una empresa. El salario, la provisión viene de Él. 3 millones de personas que no tenían cómo comer. Y fuera de eso dice, y quiero aprovechar lo siguiente, para que ustedes se acostumbren, no tienen que trabajar como esclavos, que en Egipto era 24/7. Yo creo que algún empresario bien faraónico se inventó el 24/7. Y la poca manada de bobos esclavos dicen, para la que sea 24/7. Bobo. ¿No entiendes quién es Dios? ¿Dónde dice en la Biblia 24/7? En ninguna parte dice 24/7. La Biblia sí dice que 6 días trabajarás y el 7º día reposarás. Y se lo enseñó ahí en el capítulo 16. Recién saliendo. Va a haber maná, pero solo 6 días salen a recogerlo. En el 6º día recogerán para el 6º y el 7º. Por 40 años no falló. En el capítulo 17 vuelven a murmurar. Ahora tengo sed. Y Moisés, el santo que había pasado 40 años por allá en formación en el desierto, dice: Señor, ¿y ahora qué hago con este pueblito? Ahora sed. Dios dice: coge una vara que te di, golpea la roca y saldrá agua de la roca. Es que me está llegando más alto
el recibo del agua. Sí, necesitaban hacer caja, nos armaron una crisis, dejaron bajar los embalses, nos llenan las casas de agua con barro y nos cobran, ya les tuvieron que haber llegado los incrementos. Así son los gobernantes de lo que hacen con el pueblo. Pero ¿quién da la lluvia? ¿Por qué no ha parado de llover? Desde el día que los gobernantes en Colombia salieron a amenazarnos, porque Él es nuestro Padre, que dice, yo soy el que mando la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. En ese Dios es que tú tienes que confiar. De una manera gloriosa salió agua de la roca. Pero escuchen lo que les enseñé, porque nos sacó Dios de Egipto en formación como escuadrones de guerra. Porque aquí aparece un enemigo, el típico enemigo que ataca por la retaguardia, Amalek. Y entonces Moisés sube al monte con las manos en alto y Josué con todo su ejército a punta de espada destruye a Amalek. Y Dios le dice, siempre habrá guerra permanente con Amalek. Y ese día levantaron un estandarte, Jehová Nissi, Jehová es nuestro estandarte en las batallas. ¿Qué significa eso? Siempre, siempre, siempre habrán batallas. Deje de ser flojo y cobarde. Siempre habrán batallas, esa es la vida. Hay personas que prefieren vivir en un pueblito antes que en Bogotá. Dices que en Bogotá todos se levantan a las 4 de la mañana y si tienen que hacer una vuelta, una hora y media, sí, somos guerreros. ¿Se quiere vivir a un pueblito, levantarse a las 8, 9, ir a hacer una vuelta a las 9, volverse a arrunchar? No estás para la guerra. ¿Eres tú un hombre, una mujer de Dios? Dios se ha formado en la guerra. Siempre le doy la vuelta a las consejerías. Las consejerías siempre vienen con preguntas. Pastora, quiero que me expliquen por qué a mí me ha tocado pasar por esto, por esto, por esto y por esto. Son cosas muy difíciles, pastores. Yo siempre le he dicho, porque Dios te vio capaz de pasar por ahí. Y bendigo tu vida porque has sido capaz. Mi papá, mi mamá me abandonaron. Sí, pero estás acá. Porque Dios te enseñó a guerrear la vida. A criar hijos, mujer de Dios, cuando tu marido, ese que usted vio muy lindo, se fue y le puso los cachos y la dejó tirada. Sí, pero la halló a usted fiel para librar las batallas. No para que llore toda la vida por un mugroso que ni vale la pena. ¿Y usted echándose a morir? ¿Y usted, varón, que Dios le dio la gracia para trabajar, vive en crisis porque es que todos me piden plata, mi mujer, mis hijos? Tienen fe en ti. Deberías estar feliz de que tu mujer te vea tan capaz que diga, mijo, deme. Porque si no te viera capaz, ni te preguntaría. Mira, este no tiene para darme, yo me lo consigo por otro lado. Pero el hombre entra en crisis porque la mujer le pide plata. Yo no lo entiendo. Le digo, usted debería estar feliz. Su mujer sí que le tiene fe. No se deprima ni se amargue porque le piden plata. Usted debe ser feliz. ¿Quién? ¿A mí? Yo, sí, claro, yo soy el de la plata. Guerréesela. ¿Y está sacando adelante una profesión? Trasnoche. Pase de largo, presente trabajos, saque los mejores promedios de 4.7, 4.8 para arriba en la universidad. Guerrela. Dios le dio un negocio, ábrelo de sol a sol. Guerrela. Dios le puso a una mujer en el camino para que la enamorara. Guerrela. ¿Tienes un matrimonio? Guerréalo. ¿Tienes unos hijos? Guerré cómo sustentarlos.
No empiece a decir, no, de a medio, no. Tiene que tener corazón de guerra. No sé si me estoy haciendo entender, porque Dios permite que hayan guerras. Y si usted lee atentamente la Biblia, dice, y de la mano de Amalek, Jehová dice que tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ay, pero pastor, no es que uno viene aquí y ya todo le pasa. No, no le pasa, siempre habrá guerras. Y eso se llama la guerra de la fe. Y usted tiene que aprender a guerrearlos. Él lo está recibiendo. Capítulo 18, ahí sí viene la organización del pueblo. Jetro, que significa excelencia, sabiduría, visita a Moisés y Moisés le está aconsejando al pueblo él solo desde por la mañana hasta por la tarde. Y Jetro le pregunta, ¿qué estás haciendo? Atendiendo todas las consejerías. Y dice, usted está loco. Usted se va a matar, se va a infartar y el pueblo se va a desilusionar, va a desfallecer. Y le da una organización de que tiene que tener líderes de 10, de 50, de 100 y de 1000. ¿Estamos acá? ¿Y qué significa que usted lidere 10? Que usted tiene compasión por alguien. Estos días estoy viendo muy feliz los reportes de los grupos que se abrieron. Y espero que se sigan abriendo. ¿Cuántos le fueron? 2, 3, 5. Esos son corazones compasivos. Que no viven para sí mismos. No, mi horario no me lo toquen. Esto es mi día, esto es mi espacio. No, Dios, ¿para qué te creó? ¿Para qué te bendice? Para que tú bendigas a otros. Dios por eso le dice, usted tiene que buscar hombres de virtud, hombres de verdad, hombres temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia para que ayuden a 10. Y otros que ayuden, que sean capitanes de 50. Y otros que sean líderes en una unción y el poder para liderar 100. Y otros que sean la organización y la unción para liderar 1000. ¿Cuántos tú quieres liderar? Tú en la vida no estás para que te hagas el multimillonario y te crezca una barriga y vayas cada 15 días a ganar lingotes de oro. Jesús dijo que el propósito de la vida es servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Tú tienes ese corazón de servicio? Entonces te cambia Dios cuando te da una nueva oportunidad, te cambia tus conceptos. Porque hay tanta gente que se muere porque se quieren pensionar y no hacer nada en la vida, pues se van a infartar, se van a deprimir. Todos los hombres y mujeres de la Biblia hasta el último día que vivieron sirvieron. Y ya les prediqué de Jacob. Lo último que hizo Jacob fue profetizar bendición sobre sus 12 hijos. Y dice, y estiró sus pies y expiró. ¿Se imagina? Hasta el último aliento no fue el viejito que era la carga, que era un traste viejo ahí que estaba causando problemas, enfermo de la cabeza, los pies. Era el gran patriarca que hasta el último momento estuvo bendiciendo sus generaciones. Y fue a donde José le dijo, estos hijos también serán míos. Cuando hoy todo el mundo se quiere desentender de todo el mundo. ¿Cuál es tu problema? ¿Tu problema de depresión, de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia? Seguro que no estás sirviendo a nadie. Te estás sirviendo a ti mismo. Estás solo pensando en tus cosas, en tus problemas, en tus sueños, pero no estás sirviendo. Eso pasó en 50 días. En el capítulo 19, Dios le dice a Moisés que prepare el pueblo. Porque dentro de 3 días, el día 47 le dice, dentro de 3 días, yo voy a presentarme al pueblo. Y se tienen que santificar. Y se tienen que purificar. Y en el día 50, el monte empezó a humear. Y el sonido del shofar a aumentar. Y truenos y relámpagos y una espesa nube, todo quedó en tinieblas, porque Dios descendió en fuego a hablar con el pueblo y empezó Dios a promulgar sus mandamientos. ¿Sabe qué ocurrió ese día? Que el pueblo se tapó los oídos y le dijo a Moisés, no, que no nos vuelva a hablar Dios.
Algunos dicen entre 1000 y 1200 años, Dios les dejó de hablar. Hasta que vino el Señor Jesús. ¿Cuántas cosas de la Biblia que te confrontan, que te rompen tus conceptos, lo que tú eres, lo que tú sientes, lo que tú piensas, tus hábitos? Tú lo que haces es cerrar tus oídos para que Dios no te hable, pues Dios no te volverá a hablar. Por eso el día 50 es tan importante. Porque fue el día que Dios dijo: en 50 días yo voy a descender y les voy a promulgar mis mandamientos y voy a hacer que ustedes sean un pueblo diferente. Y el pueblo no quiso. Mucha gente asiste por años a las iglesias y se sientan por años y nunca cambian. Y su vida es un desastre porque simplemente quieren seguir igual. Vienen, se sientan para callar su conciencia, para cumplir con un rito religioso, pero nunca para escuchar la voz de Dios. Y por eso sus vidas son unas vidas muertas, sin fruto del Espíritu, sin fruto para Dios. Se sientan pero están en otras cosas, conversan, contestan celular, hacen negocios y nunca están acá. ¿A qué vienes? ¿Para qué Dios le dijo a Moisés que iba a sacarte de esclavitud? Para que le adores. No para que Él sea tu sirviente, para que le adores. Para que te rindas al Señor de los cielos. Al Creador del cielo y de la tierra. El único que merece la dignidad de alabarle y de adorarle. Y de exaltarle, y de que tú y yo rindamos nuestra vida. Esa es la vida en Dios, no hay otro camino. Más de 1000 años pasaron y tuvo que venir el Señor Jesús a restaurar las cosas. Entonces es la segunda parte de esta enseñanza. Desde el día en que Él resucitó, y como primicia que les prediqué hace una semana en el Shabbat, hasta el día en que fueron revestidos del poder de lo alto, otros 50 días. ¿Quién sabe que Dios da nuevas oportunidades siempre? Pasaron 1200 años, pero hubo otra oportunidad. Otros 50 días. Jesús les dijo: vuelvan a contar. Así como Dios le dijo al pueblo: cuente hasta 50. Quiero que diga: vuelva a contar, porque este tiempo es un tiempo tan profético. Porque hace una semana comenzamos a celebrar que Jesús es la primicia, que fue sin levadura. Y que Él es el primogénito. Y que nosotros, dice la Biblia, nos creó a través de la palabra para que seamos sus primicias. ¿Sí se acuerdan del mensaje de hace una semana? Tú y yo somos la primicia. Para tu casa, para tus generaciones. Te garantizo que en tu casa son muy poquitos los que están consagrados a Dios. Puede que haya una manada de religiosos en tu casa, pero si tú no eres la respuesta, no hay respuesta. Mírate, examina tu casa. ¿Cuántos hay consagrados? Tú, ¿cierto? ¿Por qué estás acá? Para que seas la primicia. No hay otra. Para que tú seas la primicia. Aprendí hace muchos años que Dios me da hijos. Dios a Clara y a mí nos regaló 2 hijos. Para una sola cosa, que fueran para Dios. Eso está en el libro de Malaquías. Y levantarás una descendencia para Dios, no para ti, no para el mundo, no para las tabernas, no para ellos mismos, no es para el ego, para Dios. Ese es el norte que perdieron los matrimonios.
Los mandan a Grecia, que vayan a universidades, que compren carros, que tengan tenis, que tengan ropa, que sean profesionales. Son de Dios. Ese Salmo 127 que acabamos de leer, herencia de Jehová son los hijos. ¿Sabes lo que Dios te va a preguntar así, mirándote así a la cara? ¿Qué hiciste con tus hijos, los que yo te di como herencia? Pues le compré tenis. Les di tanta comida que eran obesos. Fueron excelentes profesionales. Y Jesús te dirá, no los veo acá en el libro de la vida. Irán al infierno por la eternidad. Tú eres el responsable. Te los di a ti. Por eso muchos flojos prefieren no tener hijos. Pero tú los tienes. Tú que eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, vas a tener hijos para Dios. Es para lo único que Dios nos da hijos. Lo demás, añadidura. Vamos a correr. Voy a leer varios versos. Espero que tenga su Biblia ahí lista. Mateo capítulo 27. Versos 52 y 53 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, ¿no? ¡Qué espectáculo! Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron. El abuelito le dijo, hola mijo, ¿cómo vamos? El día que Jesús murió, los sepulcros se abrieron. Y ese día él preparó unas primicias. Porque por 3 días y 3 noches el sacerdote en todo lo que David había organizado, en la organización de la adoración en el templo, el sumo sacerdote apartaba 10 espigas de la cebada y las dejaba ahí listas. Se iba y se encerraba con Dios y luego 3 días en el día de las primicias las cogía y las presentaba al sumo sacerdote. Y las mecía delante del Padre. Jesús hizo lo mismo porque ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Empezó con las primicias. Ahora, si tú y yo somos las primicias, ¿qué es lo siguiente que hizo? Lo siguiente que hizo después de las primicias es que Miriam o María Magdalena se ve al Mesías resucitado. Eso está ahí en el capítulo 20 de Juan en adelante. ¿Por qué se presenta a María? No tengo tiempo de leer todos los textos. Se presenta a María porque en una costumbre religiosa machista, Jesús siempre se encargó de honrar y de dignificar a la mujer. Fue la primera persona que se le reveló. Ella lo quiso tocar, ¿recuerdan? Y Jesús le dijo, no me toques, no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Qué era lo que Jesús iba a subir al Padre? Las primicias. Los expertos en estudios bíblicos dicen que a partir de ese momento es que se empieza a hablar de los 24 ancianos en el trono. Daniel no los vio, Ezequiel no los vio. Vieron los seres vivientes, vieron los ángeles adorando, pero no vieron 24 ancianos. Y no son 24 ángeles. Ni son querubines ni serubinas. ¿Son 24? Se cree que fueron las primicias que el Señor levantó. Por eso le dijo, no me toques. Voy a presentar las primicias. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Porque tenemos un sumo sacerdote. Porque solo hay un intercesor entre Dios y los hombres. Jesús, el Mesías que se hizo hombre. ¿Qué hace Él por ti y por mí? Se presenta delante del Padre como nuestro sumo sacerdote, porque no tenemos cómo entrar solo a través de Él.
de su sacrificio, de su sangre, de su cuerpo abierto, pero de su labor de sumo sacerdote. ¿Qué es lo que Jesús hace por nosotros? La labor del sumo sacerdote que intercede de día y de noche por ti y por mí. Por eso les he dicho, no tenemos vida nueva si no es a través de Él. Solo tenemos un sumo sacerdote, Él. Espero que tú lo entiendas. No se trata de que tú seas bueno. Se trata de que Él sea tu sumo sacerdote. ¿Lo conoces de esa manera? Él abrió las escrituras a 2 de sus discípulos. Y me encanta leer ese texto. Eso está en Lucas 24. Camina de Emaús, se les presenta, no lo reconocen. Pero tal vez Él dice que llegó y les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando el Señor Jesús, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que Él decía. Llegaron a una aldea donde iban y se hizo como que iban más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día declinaba. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces se fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. Esto es donde yo siempre quiero centrar este mensaje. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? ¿Cuál es el propósito de una vida nueva? Este verso que está ahí, que espero lo subrayes en tu Biblia. Que Él abra las escrituras y que tu corazón arda por estas escrituras cada vez que tú las abras. Si tú no tienes esa atención e intención hacia la palabra, entonces no te ha amanecido. Eso no se trata de ritos, se trata de esa palabra, porque Él es la palabra que se hizo carne. Y lo único que el poder de la resurrección hace en nosotros es que hará que nuestro corazón arda por las escrituras. Que Él abra las escrituras. ¿Qué tal si tú le empiezas a orar de hoy en adelante al Padre, a decirle, Padre, ábreme las escrituras? Por eso me impacta que muchas personas no tengan Biblias. Muestran su lejanía de las escrituras. No pueden hacer esto físicamente. Abrazar a Yeshua, la palabra que se hizo carne. Él es la palabra. ¿Puedes hacer esto tú con tu palabra? Si ni la cargas, si la lees, ni la estudias, ni la escudriñas. ¿Cuánto tiempo tú sacrificas de tu agenda diaria, semanal, para escudriñar las escrituras? Para que tu corazón empiece a arder por Él. Para que empieces a temerle a Él, a amarle a Él. Luego confronta la incredulidad de Tomás. Pero sabe que no, yo no hablo de la incredulidad de Tomás. Él confronta nuestra incredulidad. Porque nos mofamos de Tomás, pero tú y yo somos tal cual. Incrédulos. Incrédulos. Cualquier cosa que medio nos pase, hablamos barrabasadas como Pedro. Lo siguiente es que Él restaura a quien le había negado.
En el capítulo 21 de Juan dice que ya Pedro se había ido a pescar y sus amigos habían ido con él a pescar y el Señor se les aparece y luego les tiene un pescadito ahí asado en las brasas y comparten con él. Pero luego es una escena que a mí me ha fascinado siempre porque estaban todos, ¡oh, qué alegría, Señor! ¡Qué pez tan lindo! ¡Tú resucitado como nos dijiste, nos prometiste! ¡Ah! Y de pronto Jesús toma a Pedro y ¿me permites un minuto? Y Pedro dice, oh mi Dios. Y va y lo abraza y lo restaura 3 veces. ¿Tú me amas? Él sabía que lo había negado. 3 veces antes de que el gallo cantara. Y Pedro le había dicho, mi alma daré por ti. Pedro, antes de que amanezca y el gallo cante, tú me habrás negado. ¿Cuántas veces nos pasa así? Negamos su palabra, sus principios, su fidelidad. Hemos dicho que para la que sea. Pero cada vez que le negamos tenemos una oportunidad en estos 50 días. ¿Qué tal si tú lo buscas y le dices, Señor, ayúdame, Padre? No te quiero volver a negar nunca en mi vida. ¿Me lo está recibiendo? Esto fue después de resucitar. Pero además de eso, nos da la gran comisión. Y la gran comisión es muy sencilla. Todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, hagan discípulos en las naciones. Ahí le añadieron bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero eso no estaba en el original. Lo que sí les dijo es enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Lo que Jesús nos dice en la gran comisión es, yo quiero que hagan discípulos. Te lo voy a repetir. Yo quiero que hagan discípulos. No hay otra. Enseñándoles lo que Jesús te enseñó a ti. ¿Qué es lo que Él te ha enseñado a ti? Que otros necesitan que tú les enseñes. Eso es una comisión. ¿Para quiénes? ¿Para los 11? ¿O para todos nosotros? ¿Estás tú haciéndolo? Alguien un día me dijo, tengo un grupo de WhatsApp donde yo les mando una reflexión bíblica todos los días. ¿Y son tus discípulos? No sé, yo les mando. Eso es una reflexión seria. ¿Qué tal si en estos 50 días tú recibes lo que Jesús está mandando a hacer? Muchas personas llamados al ministerio abren una iglesia, pero no hacen discípulos. Abren grupos de entretención, pero no hacen discípulos. Porque para hacer discípulos tú tienes que enseñar lo que Jesús te ha enseñado a ti. Y porque el apóstol Pedro en la primera carta dijo, porque necesitamos seguir sus pisadas. Ese es el principio del discipulado. Por eso a la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque volvemos al principio. Quieren su agenda, quieren sus sueños, pero nunca someterse a nuestro Adón, el Señor Jesús, Yeshua, el Mesías. Él en Lucas 24 les da la promesa del Padre y Él les dice, les abrió el entendimiento. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Diga fuerte, les abrió el entendimiento. Hágase así. Dicen los campesinos colombianos, las entendederas.
el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase al tercer día, y que se predicase en el nombre del arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Yo los enviaré la promesa de mi Padre, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Habían caminado 70 semanas con él, de día y de noche, pero faltaba algo. No se muevan de Jerusalén. Sin ustedes no hay poder del Espíritu de Dios, no hay nada. Mírenme a los ojos. Por eso Pablo iba a las diferentes congregaciones, a cada ciudad que llegaba, y le decía, ¿ustedes ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo así? Solo nos bautizaron en el bautismo de Juan, de agua. No, reciban el bautismo del Espíritu Santo, decía Pablo, Saulo de Tarso, y recibían el poder del cielo. Prodigios, milagros, sanidades, ocurrían a diario. Porque esos 120 fueron revestidos del poder de lo alto. ¿En qué estado de la vida te has quedado ahí? Eso es en 50 días. Él no esperó 5 años ni 10 años. En 50 días está haciendo esto que te estoy diciendo. 50 días. Para que tú salgas comisionado, para que tú te entiendas que hay una promesa del Padre, ser revestido del poder, no ser un religioso. ¿Oras por enfermos? ¿Liberas a otros? ¿Ayudas a otros? Él da unas instrucciones en el Evangelio de Marcos y de Hechos. Dice, finalmente se apareció a los 11, está en Marcos 16, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad. ¿Y qué más le reprochó? Por favor, todos acá, estamos acá. La dureza del corazón, porque no habían creído a lo que él había, que lo habían visto resucitado. Les dijo, y por todo el mundo prediquen el Evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, 2 puntos. ¿Qué pasa cuando hay 2 puntos? Ponga atención, ahí va a decir algo importante, la palabra. En mi nombre, Jesús, Yeshua, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se achustan con las cucarachas, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Estás haciendo eso con tu vida? Antes del día 50. Dijo, no se muevan de Jerusalén, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Señor, restaurarás el reino. Él les dijo, no les toca a ustedes las sazones, el Padre le toca. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea. Esas son las 3 partes en que está dividido el libro de Hechos de los Apóstoles. Habiendo dicho estas cosas, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó. Con los ojos puestos en lo alto, el que se iba, pusieron junto a 2 varones y dijeron, así como la habéis visto, así vendrá como la habéis visto hoy. Regresa al Padre en el día 40. Porque ahí dice que por 40 días estuvo con ellos. Hechos 1:3. Estamos en el libro de los Hechos, si quieren ir ya allá. Hechos 1 y 2. Marcos dijo, y fue después que recibió arriba y se sentó a la diestra de Dios. Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. ¿Cómo se presentó? Vivo. Con pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Los discípulos esperaron 10 días más. ¿Y cómo perseveraban ellos? Unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Porque al diablo le encanta dividir, porque no hay poder de Dios en medio de la división. Yo espero que esa enseñanza te sirva para una reflexión hoy. Contaré 50 días. Si tú quieres saber cuándo se nos cumplen los 50 días, junio 16, domingo. Espero que tengamos una linda reunión ese día, de revestimiento, de gloria. Junio 16, para que usted lo agende ahí, póngase de aquí a junio 16, Señor. ¿Qué voy a hacer para recibir esta unción? Para que usted diga, Señor, yo voy a celebrar esta fiesta con una unción de gloria y de poder en mi vida. ¿Quién no quisiera tener? Amén. Generalmente hacemos un estudio de toda la Biblia. Deberíamos volverlo a hacer. 10 días antes. Por 10 días, por 15 días, por 20 días, leamos la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Vamos a meternos con Dios. Vamos a ser discípulos, vamos a llevar esta gran comisión. En esos 10 días que quedaron solos, eligieron a quien no debían. Nadie los mandó a que escogieran al sucesor de Judas. El Señor tenía a Pablo. Escogieron uno que no se volvió a pronunciar en la Biblia. Y en Hechos 2 reciben el poder del cielo, ustedes lo pueden estudiar. Dice que vino Dios otra vez como llama de fuego sobre sus vidas. Amén. Me gustaría orar. Me gustaría que tú colocaras la mano en tu corazón y